Ir al gym está bien. Te pones más fuerte, más curvas, más vida. Pero la realidad es que a veces, por tiempo o dinero, el gym no es viable. La solución que casi todo el mundo infravalora son las bandas elásticas. Y el error es pensar que sin peso no hay paraíso. Pero en este vídeo te voy a demostrar que no necesitas máquinas caras. Solo necesitas entender una cosa: la tensión constante. Si dominas esto, esta simple goma puede ser más efectiva que muchas pesas. He estructurado este vídeo como una rutina completa de 4 días a la semana. Quédate hasta el final porque te dejaré la tabla lista para que le hagas captura de pantalla y empieces mañana mismo, sin excusas. Pero mucho ojo a la técnica, porque las bandas tienen un superpoder que las mancuernas no tienen: resistencia real. Si entiendes esto, vas a sentir el trabajo el doble y vas a notar la diferencia rapidísimo. La rutina es tipo upper-lower, mi favorita para equilibrar. El día 1 le damos al torso completo, brazos y espalda bonitos. El día 2 a la pierna completa, descansamos un día y repetimos. Simple, efectivo y directo al grano. Dicho esto, empezamos. El primer ejercicio son las aperturas, band pull-aparts. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque antes de meter carga, necesitamos corregir la postura. Si tienes los hombros caídos hacia adelante, nada de lo que hagas después se verá bien. Sujetas la banda frente a ti y abres los brazos en cruz sin doblar los codos. Haremos 3 series de 12 a 15 reps. Aquí el fallo común es usar el trapecio, el cuello. Error. Céntrate en juntar las escápulas atrás y sentir la espalda alta y el deltoides posterior. Es el ejercicio más simple, pero el más efectivo para empezar elegantes. Seguimos con un ejercicio de empuje vertical, press militar unilateral. La gracia de hacerlo con banda y a una mano es la inestabilidad. Como la goma te tira de lado, obligas a tu core a trabajar el doble para mantenerte recta. Sujeta un extremo de la banda con una mano pegada a tu pecho. Esa será tu ancla. Y con la otra mano empuja fuerte hacia el techo. 3 series de 10 a 12 reps. Este es el ejercicio principal para dar volumen al deltoides y crear esa ilusión óptica de cintura más estrecha. Ahora que tenemos el hombro caliente, pasamos a aislar el brazo. Patada de tríceps. Pero cuidado, reina, no dejes volverla de golpe. Inclina el torso, bloquea el codo y estira atrás. Atacamos directo al tríceps, la zona del saludo. 3 series de 10 a 15 repeticiones. Controla la bajada, linda, que ahí es donde se rompe la fibra. Seguimos. Para trabajar la densidad de la espalda, haremos remo sentado. Para que el agarre sea perfecto y no se te escape, asegúrate de pasar la goma bien por el puente de la zapatilla, el arco del pie, para que quede fija. Tira hacia la cadera sacando pecho. Aquí buscamos trabajar el dorsal ancho para eliminar los pliegues de la espalda. 4 series de 12 a 15 reps. Y para terminar el día de torso, vamos a por el core. Giros, Russian twist. Mucha gente hace esto moviendo solo los brazos, y eso no sirve de nada. El giro tiene que salir del tronco. Sujeta la banda con tensión constante y gira de lado a lado. Trabajamos los oblicuos para afinar la cintura y compactar el abdomen. 3 series de 15 giros por lado, o directamente al fallo. Y con esto tendríamos el tren superior completo. Postura, hombro, brazo, espalda y cintura. Simple y eficiente, mi reina. Pasamos al día de piernas. Empezaremos con el rey de los ejercicios, sentadilla con banda. Este es nuestro ejercicio multiarticular principal. Colócate la banda encima de las rodillas. Al bajar, lucha por abrir las rodillas contra la goma. Esa resistencia extra es lo que despierta el glúteo medio. Haremos 4 series de 12 a 15 reps. Si sientes que la sentadilla normal, sin nada, se te hace muy fácil, hacerla así con la banda es la solución ideal porque añade mucha intensidad a la cadera sin necesidad de cargar peso en la espalda. Ahora toca la cadera posterior. Peso muerto rumano. Aquí el secreto es la tensión. Agarra la goma bien abajo, pegada a tus pies. Tienes que sentir tensión desde el milímetro 1. Mantén las piernas semirrígidas y baja el torso recto. Tienes que sentir cómo se estiran los isquios. 4 series de 12 a 15 repeticiones. Este es el ejercicio que levanta el glúteo desde la base. Ahora que ya hemos tocado los básicos de fuerza, pasamos al aislamiento puro. Patada de glúteo. Nos vamos al suelo. Este ejercicio es específico para trabajar el glúteo mayor en su posición más corta. Lanza el talón al techo manteniendo la rodilla a 90 grados. 3 series de 15 repeticiones. Aquí no buscamos mover mucho peso. Buscamos conexión mente-músculo. Aprieta un segundo arriba. Es el detalle que da esa proyección bonita de perfil. Seguimos en el suelo para atacar las caderas. Abducción tumbada. Túmbate de lado y dobla la pierna de abajo para tener estabilidad absoluta. Así no te balanceas. Ahora levanta la pierna de arriba luchando contra la banda hacia el techo. Estamos aislando el glúteo lateral, abductores, para rellenar las caderas, dar esa forma curva y disimular los hip dips. 3 series de 15 a 20 repeticiones, buscando estar cerca del fallo. Así que si puedes hacer más, haz más.
Y para terminar y bombear al máximo, puente de glúteo. Este es opcional si vas muy cansada, pero yo te recomiendo hacerlo sí o sí, como finisher. Boca arriba, pasa la banda por encima de tu cadera y sujétala fuerte contra el suelo con las manos. Ahora sube la cadera empujando contra la resistencia de la goma. Es el broche de oro para terminar de agotar el glúteo. 4 series de 20 repeticiones. Y con esto tendrías las piernas temblando y la rutina completa. Mi reina, si te resulta difícil recordar tantos ejercicios distintos, tranquila, ya sabes que me gusta ponértelo fácil. Abajo, en la línea de tiempo del vídeo, te lo he dejado todo ordenadito para que puedas volver cuando quieras y revisarlo sin perder tiempo. Pero para que esto funcione de verdad, necesitamos estructura. Atenta a la pantalla. Aquí te dejo la plantilla del día de torso. Hazle captura. Y aquí tienes la del día de pierna. Guárdatelas como oro en paño. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo encajamos esto en tu vida real? Mi consejo para que veas resultados sin quemarte es usar una rotación simple. 2 días de entreno, 1 día de descanso. Fíjate qué fácil. Lunes haces torso, martes haces pierna. Y el miércoles, descanso sagrado. Jueves vuelves con torso, viernes pierna y el finde te lo tomas libre. Así nos aseguramos de que el músculo descansa lo suficiente para recuperarse y crecer, que es el secreto que casi nadie te cuenta. Quítate la idea de que por entrenar todos los días vas a mejorar más rápido. El descanso es parte del entrenamiento. Y por cierto, esto lo hacemos juntas, hermosa. Mándame tu progreso por DM con total confianza para darte algún tip extra. Si lo necesitas, quiero ver cómo avanzas, mi reina. Y como quiero que tengas resultados de verdad, te traigo un bonus extra por si eres de las mías y quieres subir el nivel. Si al terminar la rutina sientes que todavía te queda energía y quieres rematar esas caderas, te presento a tu nuevo mejor amigo, el Monster Walk. Te colocas la banda en los muslos, flexionas un poco las rodillas y caminas de lado a lado manteniendo la tensión de la goma. Parece un paso de baile, pero créeme, es fuego puro para las cartucheras. Hazlo al fallo justo al terminar tu rutina y te acordarás de mí. Y un último consejo de amiga antes de que te lances. Cuidado con la piel. Las bandas son maravillosas, pero tienen la mala costumbre de pellizcar si vas en pantalón corto. Así que mi tip de oro es sagrado. Siempre que entrenes pierna con gomas, usa leggings largos. Y por cierto, si quieres cotillear los conjuntos que uso yo o necesitas ideas para verte divina entrenando, pásate por mi Instagram que ahí os dejo siempre inspiración. Así te olvidas de los pellizcos, te ves guapísima y te concentras al 100% en lo que importa, el bombeo. No hay más misterio. Tienes el plan. Tienes la técnica y tienes las herramientas. Ahora solo falta que tú pongas el fuego. Pero antes de irte, cuéntame en comentarios. ¿Eres team torso o team pierna? ¿Qué día te gusta más? Escríbemelo abajo que os leo a todas. A darle mucho amor a ese cuerpo. Que se acabaron las excusas. Ya has visto que con una simple goma y tu constancia puedes conseguir maravillas desde casa. A por todas, mi reina. Nos vemos en la próxima.